huella. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 12 de mayo del 2024. Y bueno, hoy estaremos hablando, como es costumbre, de lo Buenas más noches. de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, Gloria. Y tenemos la Buenas visita. noches. Buenas noches, compañera Gloria. Compañera Gloria Cha, que estará acompañándonos hoy para el tema internacional de este programa. Bienvenida, compañera. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el día de hoy estaremos hablando justamente a nivel internacional, continúa la situación de Palestina. Bueno, hay varios temas al respecto. Son 76 años de la invasión de Israel a este territorio, lo que es conocido como la Nakba. Está comenzando el ataque de Israel al- a la localidad de Rafah, ¿no? Que es en el sur de Gaza. Y bueno, continúan las movilizaciones a nivel internacional en apoyo a Palestina, ¿no? Entonces, bueno, estaremos hablando de todo esto y bueno, de eso nos estará hablando la compañera Gloria Cha, que está acá presente. En el tema nacional hablaremos sobre la situación, continúa la crisis del MAS, con novedades, idas y venidas, el Congreso de Arce, después el gobierno llama a la unidad, Arce llama a la unidad con Evo, bueno, hablaremos un poco de esta situación, de este caos y de esta novela prácticamente que está viviendo la política del país y en particular el MAS, ¿no? Luego otros temas importantes, bueno, hay todo un debate sobre una ley que se estaría sacando sobre derechos reales y bueno, hablaremos un poco, debatiremos un poco esta situación en base a la situación real de lo que sucede, por un lado con la oligarquía terrateniente y por otro lado con los pueblos indígenas, ¿no? Justamente a propósito de este tema, es muy importante señalar y denunciar que se le dio hace muy poco a Marinkovic, se le otorgó 33.000 hectáreas, ¿no? Bueno, todo un terreno inmenso para que, bueno, para la familia Marinkovic, ¿no? Bueno, hablaremos un poco más de esa situación y finalmente estaremos hablando sobre la situación de Tariquía. Tenemos la entrevista también con un compañero, Francisco Romero, que denuncia la destrucción ambiental que se está produciendo en Tariquía a través de Petrobras, ¿no? Una transnacional que está con presencia en este espacio. Bien, como verán, es un programa bastante completo el día de hoy. Y bueno, comenzamos con la parte internacional, ¿no? Y bueno, tenemos una invitada muy importante, la compañera Gloria Chá, para que nos hable sobre este tema, Palestina, 76 años de la Nakba y bueno, la situación actual. Tiene la palabra, compañera. Buenas noches, ¿no? Gracias por invitarme. Es muy importante para mí poder hablar del conflicto Palestina-Israel y también desmitificar, porque al ser una realidad muy alejada, muchas veces se analiza también el contexto en el que está produciéndose el conflicto a partir de un enfoque o enfoques occidentales. Yo conozco muy bien el territorio, tanto Palestina e Israel. Bueno, siempre suelo decir que conozco más Palestina e Israel más que Cochabamba, ¿no? Que es el lugar donde vivo. ¿Mm? Y es muy importante señalar, ¿no? Primero, que la problemática en el territorio de Palestina es una problemática que tiene que ver con tierras, ¿no? Usualmente por la propaganda sionista y los medios de comunicación también que suelen
retroalimentar los mitos, se habla de temas de religión, se habla de eh, islamismo, de extremismo musulmán, no hay una serie más de elementos que no corresponden a la realidad. El problema de Palestina es de tierras y no comienza con la creación de Israel. No, la palabra que hace la NAFCA, que hace una alusión a lo que es un estado de catástrofe, porque es una palabra que solamente existe en el árabe palestino, no en los demás árabes de los otros países árabes del mundo. Ah, Eh, esta, eh, este estado de catástrofe, pues claro, tiene muy marcado el nacimiento del Estado de Israel, que se fue fundado sin fronteras en mayo de 1948. Sin embargo, la ocupación de la tierra palestina por los sionistas comienza en 1882, cuando el territorio estaba bajo dominio del Imperio Otomano. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta, porque yo usualmente repito eso en los foros donde me han invitado, ¿no? En Bolivia, que si la ocupación y la masacre, el genocidio de palestinos, ubicamos solo desde 1948, estamos dejando impunes y sin recordar a decenas de miles de muertes que se produjeron antes para la creación del Estado de Israel. Israel se creó, se fundó sobre la sangre de los palestinos, porque en 1882, cuando en la tierra de Palestina había una población originaria árabe, que era incluso casi medio millón, ¿no? Que convivía pacíficamente con una población pequeña de judíos que habían nacido ahí, unos 20.000 judíos que estaban en la ciudad de Jerusalén, y todo el territorio estaba ocupado por una población originaria que había vivido en esa tierra por siglos. Esos son los palestinos, ¿no? Una población de identidad étnica árabe. Entonces, en estos años últimos del siglo XIX, se producen en Europa una serie de persecuciones, especialmente comienzan en Rusia, los judíos que estaban viviendo en Rusia, judíos rusos. Entonces ellos empiezan a escapar a varias partes del mundo y desde el movimiento sionista que empieza a consolidarse en esos años, se promueve la, eh, eh, la migración de los judíos del mundo que fueron a varios lugares, ¿no? A Siberia, partes del África, Estados Unidos, a las zonas de también Argentina, pero en la lógica del sionismo, que es movimiento colonialista judío, pero con una particularidad de que busca un fin colonial, ¿no? Y además un fin expansionista y con un enfoque bastante militarizado. Entonces se promueve que los judíos que escapaban del antisemitismo en Europa vayan a Palestina. Y a partir de la llegada de los primeros migrantes judíos a Palestina, pues los sionistas, con el poder de la banca que manejaban ellos mismos, sionistas de Europa, que no tenían nada que ver con el Medio Oriente, empiezan a establecer instituciones en el territorio palestino para que la tierra la vayan adquiriendo los judíos que llegaban, ¿no? De Europa escapando del antisemitismo. Entonces fue en esa época, en la época del Imperio Otomano, que se empezó a apropiar el sionismo, los judíos sionistas que llegaban de Europa y promovían la llegada y financiaban la llegada de migrantes judíos de Europa también, se comenzaron a apropiar de una tierra donde los palestinos vivían durante siglos, ¿no? Hicieron negocios con el Imperio Otomano en ese momento, y después cuando cae el Imperio Otomano y después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico asume el mandato sobre el territorio de Palestina, se sigue el colonialismo. Entonces ya también estos sionistas empiezan a negociar con el Imperio Británico, a hacer lobby, y así aseguran que el Imperio Británico les prometa en 1917 que harán todo lo posible para que una parte del territorio que ellos elijan en el territorio de Palestina, pues sea el lugar donde se funde el Estado de Israel. Y después, a partir de 1930, empiezan las masacres de palestinos. Los judíos sionistas llegados de Europa forman grupos terroristas, Irgun, Haganah, Lehi, que comenzaron a poner bombas en mercados, en barrios palestinos en toda la década de 1930. Habían a veces atentados, 2, 3 al mes, ¿no? Eran seguidos. Porque además de ocupar la tierra, pues había que deshacerse de la población, no había que echarla. Y esta eh,
digamos, esta arremetida de exterminio, pues se hace cada vez más fuerte. En la misma década de 1930 hay levantamientos palestinos por su independencia y son sofocados con decenas de miles de muertos, presos, desaparecidos entre la población palestina. Y un año antes de que se funde Israel, pues empiezan a hacer una tarea más amplia de exterminio, ingresando a aldeas palestinas y destruyendo y matando a la población de esas aldeas. Eso está muy bien documentado, ¿no? Además de la masacre a varias aldeas, como de Yassin, por ejemplo, donde toda la población fue exterminada, niños, bebés, fueron asesinados por estos grupos terroristas judíos sionistas, compuestos por los judíos europeos que habían llegado. Eh, pues había otras aldeas también palestinas, barrios palestinos que quedaron vacíos porque los palestinos escaparon para salvar la vida. Entonces, casi 1.750.000, 800.000 personas palestinos tuvieron que escapar. Así se fundó el Estado de Israel en la tierra palestina y sin fronteras, ¿no? Después Israel ha ido pues avanzando a través de guerras con interés expansionista. Entonces, la ocupación de la tierra palestina, si bien hay la simbología del estado de catástrofe porque se institucionaliza con el apoyo de Naciones Unidas, donde el voto de Estados Unidos y el voto de la Unión Soviética a favor de los sionistas fue clave para que se funde Israel, pues la masacre de palestinos tiene muchos más décadas, se puede comenzar en 1930 con el asesinato sistemático de la población palestina por estos grupos judíos sionistas, grupos terroristas, y la ocupación de la tierra, pues Palestina, por los sionistas, comienza en la década de 1880, no mucho más atrás. Bueno, actualmente, en una reacción de la resistencia palestina, el 7 de octubre del año pasado, Hamas y 3 grupos más de la resistencia palestina de la Franja de Gaza, pues en reacción a años de masacres y de una ocupación bastante cruel, pues desde que se funda Israel en 1948, se calculaba antes de la incursión de Hamas el 7 de octubre, casi en 80.000 muertos los palestinos asesinados durante esas décadas, ¿no? Niños, bebés asesinados en bombardeos e incursiones militares. Usualmente, digamos, es parte como algo de una masacre regular. Mueren palestinos en forma cotidiana, han muerto todas estas décadas. No se enteran en Occidente, pero ahí se ve, hay palestinos que han muerto heridos o con enfermedades que no han podido pasar los puestos de control militar israelí para ir de una ciudad a otra a un hospital. Hay bebés también que han muerto porque con dificultades de parto, la mamá palestina no puede pasar el checkpoint israelí para ir a otra ciudad, a un hospital más especializado. Entonces hay desde ese tipo de muertes hasta asesinatos, persecución, torturas, la detención administrativa, que es un sistema de detención sin cargos, ¿no? Que ha llevado a la cárcel, a prisiones militares, porque está Palestina bajo ocupación militar de Israel. Entonces, los detenidos en Palestina, ya sean niños, sean mujeres, sean llevados a prisiones militares. Entonces, bajo la figura de la detención administrativa, pues son presos sin cargos, torturados y mantenidos en condiciones totalmente crueles dentro de prisiones militares de Israel, el tiempo que al Estado de Israel quiere. Entonces, todo esto que es un sistema bastante cruel, toda la vida de los palestinos está regida por un sistema legal que se llama de órdenes militares de Israel. Hay órdenes militares incluso para que los palestinos puedan construir una casa, para trasladarse de una ciudad a otra, para visitar a un familiar, tienen que pedir permiso a Israel, para trabajar, los que quieren trabajar, porque las industrias no están en Palestina. Palestina es un territorio de personas que sobreviven con pequeñas fuentes de trabajo debido a la ayuda internacional. Las industrias están en Israel. Por eso yo siempre recalco, ¿no? Los obreros están en Israel. En Palestina tiene que pedir primero derecho a la vida, la población, y después pedir derecho al trabajo, y los que obtienen, después de muchas penurias, incluso con mucha corrupción, pues pueden salir a Israel a trabajar en una empresa, ¿no? Sin ningún tipo de resguardo en derechos, sin que se les reconozca absolutamente nada.
Entonces, todo eso es así porque hay leyes que se llaman órdenes militares de Israel que se aplican en el territorio palestino ocupado. E incluso hay órdenes militares de Israel para las cabras y las ovejas palestinas. Saliendo de Belén hay una zona que es simbólica, le llaman la línea verde, que va hacia el lado de Israel, donde son disparadas ovejas y cabras palestinas y pasan de la línea verde, ¿no? Eso está en una orden militar. Entonces, toda la vida de los palestinos está sometida a un sistema cruel, con muertos permanentemente, con además sanciones de demolición de casas, de arrestos por todo tipo de figuras, ¿no? Que incluso son mínimas. Lanzar piedras a un tanque tiene 7 años de prisión para un menor de edad, ¿no? Para un adulto es mucho más años. Porque si bien Israel ha suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño, pues esa convención solo se aplica para Israel, no para Palestina, ¿no? Entonces los niños palestinos son los que más bien son tratados con mayor crueldad por las fuerzas de ocupación israelíes y una muestra para la población que no conocía, ¿no? Todo esto, la población mundial, es lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza, que hay pues más de 15.000 niños asesinados y un número igual de niños mutilados o heridos, ¿no? Que están sufriendo en los hospitales sin la medicación correspondiente. Claro, Ahora, claro, sí, esto que decías, ¿no? O sea, eso, 7 años de cárcel para un niño, ¿no? Arrestan a niños, eso es importante, ¿no? Que lance una piedra a un tanque, ¿no? Y si el tanque le dispara al niño, total impunidad, ¿no? El tanque israelí, ¿no? sí, es una impunidad total porque la vida de los palestinos no vale nada, ¿no? Entonces, a mí también me gustaría puntualizar, aprovechando la entrevista, porque siempre lo hago en los foros, que en la realidad de Palestina e Israel, el enfoque no solamente es al poder político, ¿no? Porque es muy común escuchar, porque es parte de la realidad occidental, el gobierno no es el pueblo, ¿no? Pero en Israel el gobierno sí es el pueblo, el profesor de la escuela, el líder de un sindicato obrero israelí, el empresario, el que tiene un hotel en Israel, todos piensan igual que Netanyahu, ¿no? Hay un sistema educativo que tiene libros de historia donde incluso se representa a los palestinos como animales. De hecho, hay un término en hebreo que significa animales humanos, así le llaman a los palestinos, ¿no? Entonces, en estos libros escolares, pues hay también dibujos, como se ve en la reproducción de las ovejas, de las cabras, de los tigres, de los leones, también dibujos sobre la reproducción de árabes y beduinos, ¿no? Para la mofa de la clase. Los libros de historia dicen que en Israel, ¿no? Dicen que los palestinos odian a Israel porque son bárbaros, son salvajes, ¿no? Son árabes que no se han civilizado. Entonces nacen agresivos como los hombres de las cavernas, ¿no? Que no utilizaban el cerebro porque no podían. Entonces esa visión profundamente discriminatoria permea toda la sociedad israelita, ¿no? Son muy pocas las voces que hay a favor de Palestina e incluso las voces de organizaciones de derechos humanos que en Israel, una que otra, menciona, por ejemplo, el genocidio en Gaza, no reconocen el derecho de los palestinos a su tierra. Dicen, en términos simples, sí, hay que tener paz, ¿no? Hay que hablar del Estado palestino, pero donde les queda, ¿no? Pues, territorio es nuestro, no nos vamos a ir porque Israel es Israel, ¿no? Entonces, digamos, mentalidad racista, terriblemente racista, eh, frente a los animales humanos, entonces es lo que genera además de la soberbia y la necesidad de imponerse porque son superiores, también un miedo en la población israelí. Si bien Israel y Palestina son todo el territorio, pero todo en realidad es Palestina, ¿no? Una parte es ocupada por Israel, fundado el Estado por los sionistas en 1948, pero todo el territorio, Palestina e Israel, es más o menos el tamaño de Cochabamba, ¿no? No es más. Sin embargo, en ese territorio pequeño hay muchos israelíes que nunca han visto en su vida un palestino. Y eso que los territorios, los lugares son muy cercanos. De Jerusalén, que es Israel, a Belén, que es Palestina, son 10 minutos en auto. De Tel Aviv, que es la capital de Israel, hasta la Franja de Gaza, es media hora en auto.
¿no? Pero para los israelíes, por ejemplo, que están en Tel Aviv, a media hora de distancia, hay en la franja de Gaza 2 millones de animales humanos que tienen que estar ahí tras los muros y que hay que dispararles apenas asomen la cabeza porque van a venir a matarnos, ¿no? Son bárbaros. Entonces, esta mentalidad que además se mezcla con lo religioso, porque utilizan incluso los judíos que son laicos o judíos ateos, porque el judaísmo no es una religión, ¿no? Es un enfoque, un concepto, hay tradiciones, costumbres, valores que se comparten, pero no es religión. Entonces hay muchos judíos que son ateos o son laicos. Igual utilizan los mismos argumentos religiosos de que Dios les dio la tierra, que la tierra prometida es para los descendientes de Jacobo, según el Antiguo Testamento, ¿no? Para mantenerse ahí. Esto también se refleja cómo es la sociedad israelí, que los niños desde pequeños aprenden a odiar y a temer a los palestinos y también a despreciarlos, porque son los animales humanos, ¿no? Entonces los pondremos detrás de los muros, si se acercan hay que matarlos porque hay que cuidarnos de los animales humanos. Ese es el pensamiento. Pero esta visión terriblemente racista y de supremacista se ve en el comportamiento de los colonos judíos, ¿no? Que están en la tierra palestina dividiéndola. Los colonos judíos son la ocupación civil, ¿no? Población que en contra de todos los tratados humanitarios de la ONU, pues se ha establecido permanentemente en el medio de ciudades palestinas o dentro de las ciudades palestinas para dividir el territorio. Esta población de colonos judíos, pues se ocupan de asesinar palestinos, ¿no? Eh, lo hacen de la manera más abierta, manejan fusiles, etcétera, para protegerse porque están entrando a ocupar una tierra que creen que es de ellos porque Dios les ha dado. Bueno, entonces este es el contexto de lo que está pasando en Palestina actualmente. Muchas gracias, Gloria. Un contexto bastante amplio, ¿no? Y como tú dices, realmente conoces bastante porque tú estuviste muchas veces allá, ¿verdad? Sí, he estado muchas veces y en diferentes años. Entonces, esto es importante mencionar y mencionar que a todo esto que he relatado es que jamás ha reaccionado el 7 de octubre. ¿Por qué? No se puede esperar que los palestinos se dejen matar en silencio, ¿no? O sea, ¿por qué no van a reaccionar? Ujú. Muy bien. Miguel. Sí, el último hecho es lo de Rafa, ¿no? Que es un ataque, es decir, después de 7 meses de invasión a la Franja de Gaza, que es un pequeño territorio de 40 kilómetros de largo por 10 de ancho promedio, digamos, eh, de los 2.300.000 habitantes de la Franja de Gaza, casi todos ellos familias que vienen de refugiados de otros lugares de, de Palestina, que fueron ocupados por Israel, ahora tuvieron que irse todos a la ciudad de Rafa, que es una ciudad relativamente chica, que tenía 300.000 habitantes, y que ahora tiene 1,5 millones, de los cuales eh, gran parte vive hasta en carpas, en lugares, porque no tiene espacio para los refugiados. Entonces, el último ataque de Israel es ahora a la ciudad de Rafa. Es tan Ujú, criminal esto, bueno, además que ocuparon también la entrada con Egipto, que es el único lugar donde todavía entraba algunas ayudas a la población palestina. Con lo cual, la condena al hambre que ya tienen los palestinos va a aumentar. Entonces, la matanza en Rafa puede ser terrible, es tan violento, tan terrible, que esto ocasionó críticas de todos lados, hasta de Biden, que es el tipo que está armando, es decir, es el presidente de Estados Unidos que está armando a Israel, pero que dice que no había dicho que no había que llegar a Rafa, que bueno, Biden tiene sus propios líos internos, que es la enorme movilización popular, y que además tiene elecciones. Entonces trata de decir, bueno, yo no tengo nada que ver, yo dije que no había que ir, y anunció, y parece que
por unos días dejaron de enviar bombas de ayuda a Israel. Bueno, esto tiene que ver con la crisis que tiene el imperialismo, porque, por la resistencia popular gigante que hay, que se sigue extendiendo. Ahora lo nuevo, que lo hemos detallado la semana pasada, es este movimiento estudiantil que se da en toda Europa, en todo Estados Unidos, pero también en Pakistán, en Bangladesh, en Australia. Es decir, es un movimiento gigante, se fue extendiendo, pero empezó en Estados Unidos y colocó de alguna manera a los políticos yanquis contra las cuerdas, digamos, es decir, no pudiendo justificar. Por eso empezaron a diferenciarse el mismo Biden, y hasta Trump dijo algo crítico diciendo, bueno, no, esto hay que ver cómo se hace, que obviamente ellos apoyan totalmente a Israel. Pero quieren parar un poquito a Netanyahu porque está causando problemas graves. Esto de Rafa es ahora el último hecho, y es un avance todavía peor del genocidio. Ya hay centenares de muertos, parece, en Rafa, y esto probablemente siga aumentando, además de los muertos por hambre, por enfermedades, porque no entran nada, ni medicamentos, ni... Esto es lo que está sucediendo, por eso el gran reclamo ahora, inmediata retirada de Rafa, y por supuesto, retirada de Gaza, y esto sigue la lucha que se inició hace muchísimo por la liberación de Palestina, que no va a terminar fácilmente, pero que es una lucha histórica, Ujú, una de las más largas que ha tenido la humanidad en el siglo XX. Es una lucha histórica por terminar con ese estado genocida de Israel, ¿no? Y recuperar Palestina para los palestinos y la población que no nos ataque, digamos. ujú. Muy importante Eh, todo esto. Sí, Gloria. sí, sí, esta etapa del genocidio ahora se concentra en Rafah, ¿no? Bueno, Palestina son dos regiones, una es Cisjordania, donde hay varias ciudades, Jericó, Belén, Ramallah, Hebrón, ¿no? Y todas están rodeadas por muro, y la Franja de Gaza, donde toda la franja completa, todo el territorio, que tiene 6 ciudades y algunos poblados más, todo está rodeado por un solo muro, ¿no? Entonces, ahí como es la tierra de Hamas y los combatientes de Hamas no se van a ir, no van a pelear hasta el final, es que como la población en su mayoría, porque han destruido todas las otras ciudades, ¿no? Eh, Khan Yunis, Jabalia, la ciudad de Gaza, hay varias que han sido destruidas. La única que queda todavía con algunos edificios y hospitales funcionando es Rafah, que queda al sur, en la frontera con Egipto. Sí, muy bien. Es grave toda esta situación. Y un elemento más es de que el único punto de acceso para ayuda humanitaria era justamente por el cruce de Rafah, ¿no? Que actualmente está siendo atacado y controlado y, bueno, totalmente bloqueado por Israel, ¿no? Entonces, la población de la Franja de Gaza estaba viviendo, después de toda la destrucción que causó Israel en estos 7 meses de destrucción, de genocidio, básicamente de lo que llegaba de la ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Israel estos últimos días, desde el ataque de Rafah, es justamente, además del bombardeo, además de todo lo criminal que es la intervención militar, la invasión militar genocida de Israel, también es un crimen contra la humanidad el hecho de que está privando de todo alimento a esta población, ¿no? Está privando, bueno, ya lo hizo totalmente, les cortó el agua, la electricidad, todo ingreso de alimento, se logró después de mucha presión abrir algún paso por justamente por Rafa para que pueda ingresar algunos camiones de ayuda humanitaria. Y bueno, ahora lo cortó eso, ¿no? Entonces la población dentro de la Franja de Gaza nuevamente está sin alimentos, sin medicinas, sin agua, entonces, y sufriendo el ataque, un ataque terrible, ¿no? Y bueno, esto amerita la mayor solidaridad a nivel internacional. Es muy importante lo que se está generando a nivel mundial con todo lo de las universidades que comentaba Miguel. En Estados Unidos es impresionante cómo
bueno, también la polarización que se da, ¿no? Los ataques brutales de la policía, de los empresarios, de todo el lobby sionista, ¿no? Que prácticamente es la mayoría de los congresistas de Estados Unidos, del mismo gobierno, cómo atacan y insultan y todo lo que hacen contra los universitarios. Y lo que están haciendo los universitarios en Estados Unidos, ¿no? Una movilización impresionante. Creo que son ya más de 100 universidades en Estados Unidos con campamentos, enfrentándose a la policía, enfrentándose a las sanciones bueno, en las entrevistas claramente declaran que ante una situación de tremenda injusticia, ellos no se van a quedar al margen, aunque les quiten sus títulos, aunque les quiten el derecho a la educación, que eso es lo que están haciendo en muchas de estas universidades, ellos se van a mantener firmes contra el genocidio que se está dando en Palestina, contra este genocidio que se está dando por parte de Israel, ¿no? Entonces realmente es muy importante, algo muy parecido está pasando, sobre todo en Europa, en varias universidades, en Francia, Alemania, Inglaterra, también importante lo que pasa en España, en Barcelona, en una universidad en Madrid también, y acá en América Latina, bueno, en la Universidad de la UNAM, en México, se está haciendo un proceso de este tipo. Y bueno, hay alguna repercusión, hay algún elemento también acá en Bolivia a nivel de las universidades, además de las movilizaciones que ya se estaban realizando. Pero vamos a ver un pequeño video de un acto de protesta bueno, en un evento organizado por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia y donde hubo una protesta sobre este tema. Es la cobertura también que hizo una periodista palestina que trabaja acá en Bolivia, la compañera Zdenka. Entonces veamos este video de solidaridad en Bolivia con la lucha del pueblo palestino. Jóvenes universitarios, profesores, autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés y activistas pro-palestinas, este miércoles 8 de mayo se sumaron a la condena universitaria mundial en defensa del pueblo palestino, instalando un campamento en rechazo al genocidio en la Franja de Gaza y la invasión en Rafah, exigiendo un cese al fuego. Como UNSAI de La Paz, Bolivia, nos estamos solidarizando de la misma manera como están haciendo millones de estudiantes en Europa, América, ha llegado a Sudamérica. La revolución estudiantil que se propagó desde Estados Unidos a Europa llegó a América Latina y hoy en el Estado Plurinacional de Bolivia la comunidad universitaria también se manifiesta condenando la impunidad del régimen israelí contra el pueblo palestino. Desde Bolivia, desde la Universidad Mayor de San Andrés, expresamos nuestro hondo cariño con el pueblo de Palestina. Fuerza, fuerza Palestina, viva la resistencia heroica del pueblo de Palestina. El despertar de la conciencia universitaria devela su compromiso de defensa y denuncia de que la causa palestina es una cuestión de la humanidad, ya que los más de 35.000 víctimas en Gaza son seres humanos igual que ellos. El sentir el apoyo de tanta gente a nivel mundial en las universidades y demás, que básicamente está sacrificando mucho, ¿no? Porque muchos están sacrificando sus becas, sus estudios, su misma permanencia en las universidades, motiva a toda la gente que ha estado desde el inicio en esto a seguir luchando más aún por la causa. La instalación de campamentos, mitines y marchas desde la Universidad Boliviana son una muestra contundente de la solidaridad y hermandad del Estado Plurinacional de Bolivia. Con los colectivos con los que yo participo, la Liga Revolucionaria por la Cuarta Internacional, Combate Rojo, todos estos son movimientos de estudiantes que no se van a quedar callados y que van a denunciar el genocidio sionista. Yo pienso que es bastante bueno que toda la comunidad universitaria esté apoyando al pueblo palestino. Mucho se habla también de todo lo que pasa ahí, pero tampoco se logra transmitir a través del mundo. La comunidad universitaria boliviana se ha sumado a las condenas y denuncias mundiales desde la instalación del campamento en la Universidad Mayor de San Andrés en favor del pueblo de Palestina, en contra los actos criminales del régimen sionista de Israel. Zdenka Saavedra, La Paz, Hispan TV. Bien, bueno, teníamos este video que en realidad es del campamento que se instaló a partir de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSA y que donde también está participando, bueno, desde el decano, los estudiantes, distintos docentes, una cuestión muy importante. Bueno, justamente ese mismo día hubo un evento, lastimosamente no tenemos las imágenes, pero bueno, que se realizó en la Facultad de Derecho con un representante de la Embajada de Estados Unidos,
donde igual dos estudiantes expresaron su solidaridad y su rechazo a lo que estaba pasando en Palestina y exigieron, porque era un evento además que hablaba sobre derechos humanos y temas relacionados, y plantearon, bueno, ¿y qué está haciendo Estados Unidos que habla de derechos humanos, dándole armas y patrocinando el genocidio que está cometiendo Israel contra la población de Palestina? Bueno, en ese evento los sacaron a empujones estos estudiantes, fueron agredidos justamente en un evento de derechos humanos donde se denunció la violación de los derechos humanos terrible que comete Estados Unidos, ¿no? Y bueno, también esos compañeros estuvieron presentes en este campamento que se instaló en la Facultad de Ciencias Sociales y que esta semana se plantea trasladarlo al atrio de la Universidad Mayor de San Andrés. Por otro lado, lo que tenemos que también es una medida que ya lleva bastante tiempo, bueno, ya son unos cuantos meses que hay sistemáticamente una movilización, una vigilia, como le llaman los compañeros, en Cochabamba, eh, donde semana a semana se hacen presentes varios compañeros en la Plaza Central para denunciar lo que sucede en la Franja de Gaza, en Palestina, y expresar su pleno apoyo y plena solidaridad a la lucha y a la resistencia del pueblo palestino en contra de, bueno, de lo que significa el Estado de Israel, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos participando plenamente, nuestros compañeros, y bueno, continuar con estas medidas de apoyo, con esta solidaridad. Esta semana también estaremos presentes tanto en la vigilia en Cochabamba como apoyando también el campamento de la Universidad Mayor de San Andrés, eh, un pequeño campamento que se está instalando para dar apoyo y solidaridad al pueblo palestino. Y bueno, en ese marco, la necesidad de plantear que a nivel nacional es importante elevar aún más. Recordemos que el gobierno boliviano rompió relaciones correctamente con Israel, pero es necesario avanzar aún más, elevar este tipo de medidas a un rango de ley, porque no es suficiente que sea una cuestión solamente de que lo haga el gobierno, ¿no? Ya tuvimos la experiencia cuando entró brevemente el gobierno de Áñez, que rápidamente quitó este veto a Israel y nuevamente restableció estas relaciones, ¿no? Entonces es importante que esto se eleve a un rango de ley y que se socialice a nivel de todas las organizaciones sociales en el país. Es importante las acciones que se están tomando y es importante exigir que el gobierno haga esto. Y de la misma forma que esto se generalice a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Que a nivel de toda Latinoamérica el gobierno organice y convoque y sea parte de un encuentro en solidaridad con Palestina, tomando en cuenta que varios de los países de la región se han pronunciado de una u otra forma en contra de Israel, ¿no? Entonces es muy importante generalizarlo y en el caso de, por ejemplo, esta acción que se está realizando en la UMSA, es importante también plantear la necesidad de que esta medida se eleve a nivel de toda la Universidad Mayor de San Andrés, como lo han hecho algunas universidades en el mundo, en la ruptura plena de relaciones académicas con Israel y que sea una resolución del Consejo Universitario de la UMSA, presionar para esto, para que se rompa plenamente con todas las relaciones académicas con Israel a nivel de investigación, a nivel de todos los espacios, como parte del boicot internacional que hay a todas las instituciones de este Estado genocida, como es el Estado de Israel, ¿no? Miguel, si quieres comentar algo Sí, más. muy breve. Uno, también hubo un acto del Comité de Solidaridad con Palestina en la universidad de acá, en la UMS, con participación también de estudiantes, que se hizo el miércoles pasado. Y sobre el tema de la ruptura, hay que plantear también la ruptura económica, cosa que el gobierno no hizo. Por ejemplo, la empresa Coca-Cola es una empresa sionista. Eh, y entonces entregársela a los trabajadores que la administren, pero no permitir más una empresa sionista. Este, y así hay otras relaciones sionistas, incluso se habla de que en el Oriente hay matatierras en manos de sionistas. Entonces habría que hacer una ruptura total económica. Bueno, esto, y también por último, es necesario que las organizaciones se pronuncien, las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, se pronuncien, como ya lo ha hecho la Sociedad Orgánica, por ejemplo,
que se pronuncie en solidaridad con el pueblo de Gaza. Muy importante, Miguel. Bueno, a 76 años de la Nakba, toda la solidaridad, todo el apoyo al pueblo palestino desde Radio Rebelión y desde el Partido de los Trabajadores. Bien, pasando a los temas nacionales, bueno, tenemos ya la presencia del compañero Gualberto. Bienvenido, Gualberto, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Gualberto. Aquí estamos, pues, bueno, yo creo que los temas nacionales ya han debido analizar, ¿no? ¿O es que empezamos así? Estamos empezando los temas nacionales. Y justamente quería Empezamos recién. hablar contigo de, bueno, de varios temas en particular, pero este tema de, bueno, de la situación del movimiento campesino respecto al tema de las tierras, ¿no? Claro. Bueno, pues en este momento realmente del movimiento campesino indígena, pues en su situación que se encuentra ha sido, digamos, está siendo, digamos, vapuleado eh, en sus derechos propietarios a través del INSA y y el partido de gobierno prácticamente han saboteado la ley, en este caso la ley de la reforma agraria, ¿no? Entonces el movimiento campesino que adquirieron esos terrenos, o ese pequeño fondo, decimos, o el minifundio que ahora se encuentra, pues están pues siendo despojados. Sabemos muy bien que esas tierras se ha logrado a través de una revolución de nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces eso costó pues mucha sangre y mucho dolor al movimiento campesino. Ha habido muchos muertos y sacrificios y por tanto también da nacimiento a esas luchas al primer sindicato o al primer congreso campesino aquí en Cochabamba, ¿no? En Huasacali, que es Ocureña, ¿no? Entonces es un hecho histórico que realmente de los movimientos campesinos indígenas, que en este momento toda esa lucha se está pues pisoteando, se está aniquilando, o sea, prácticamente se lo ha eliminado en este momento. Entonces, ley INSA es pues es una ley de los avasalladores, de los despojadores, de los loteadores y todo ese negocio político que el gobierno y los otros partidos realizan pues con debilidad que tiene en este momento el movimiento campesino. Entonces, esto estamos difundiendo. Bueno, no hay ninguna organización que pueda defenderlos, no, ni las federaciones campesinas, ni los indígenas, y peor aún si hablamos de los representantes de los campesinos, ¿no? En las brigadas parlamentarias o bueno, en diferentes, por las asambleas departamentales. O sea, es que no hay ninguna instancia. Y si hablamos peor de la justicia, ¿no? La justicia prácticamente está en contra del campesino, del movimiento campesino, ¿no? Está totalmente a favor de los loteadores, de los avasalladores. Entonces, esto es una cruda realidad aquí en Cochabamba. Pues hasta hace 2 años había 5.000 avasallados. O sea, 5.000 campesinos víctimas del avasallamiento y del lotamiento, ¿no? Entonces, y a nivel nacional es aún mucho más, ¿no? Que es tremendo que está sucediendo. En La Paz, por ejemplo, hay muchos juicios, por ejemplo, hay en La Paz de las provincias. Inclusive ellos tienen pues un título de la corona española. Ellos han comprado esas propiedades que tienen los compañeros allá en los Aylus. Y pues eso tampoco quiere reconocer el gobierno, porque ellos se han comprado esas tierras de la corona española. Son tan antiguos esos documentos. O sea, es que este INSA y las nuevas leyes y la justicia que tenemos en Bolivia, pues están prácticamente liquidando con la pequeña producción o con el campesino indígena que
que en este momento somos los primeros productores de alimentos a nivel nacional. El 80% de la alimentación de nuestro país, de nuestra población, es el productor campesino, ¿no? Entonces, realmente esto pues no recibe ningún apoyo del gobierno, simplemente se lo usa como ¿no? Como decir, estandartes, así les usan a los campesinos. Da bronca y da rabia, por ejemplo, en Apolo, en este mes de mayo, están haciendo una gran fiesta de recibimiento al presidente Arce, a sus ministros, diputados, senadores y todas las autoridades de a nivel nacional, entre ellos gobernadores, alcaldes. Pues hay un gran festín, están ahí haciendo una carnicería del ganado que tienen ahí en Apolo. Y todos los colegios y escuelas están preparándose con bailes y farándulas, música autóctona de los lecos de ahí, de las poblaciones indígenas de ahí de Apolo. O sea, es para recibir a ¿cómo se llama? Estas autoridades que están saqueando todo el Maridi, todo el sector de Apolo, el oro se lo están saqueando las empresas chinas, ¿no? Entonces, a estos invasores, a estos autores del saqueo de Apolo, pues los pobladores van a recibir con una gran fiesta y agasajos al presidente de la República, a su verdugo, digamos. Entonces, esta es la realidad del movimiento campesino, compañeros. Un poco que esto resumiendo el informe, podía informar, ¿no? En este momento. Muy bien, Gualberto. Entonces es muy importante esto y bueno, de cara a la polémica que se ha instalado también en este momento con el tema de derechos reales, ¿no? Así es otro tema, ¿no? Por suerte creo que ha quedado anulado, ¿no? Porque hace un mes había aprobado esta ley, pero ahora sale el presidente diciendo que se queda anulado esa ley, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro atentado, ¿no? O sea, en vez de hablar de la situación, de la ayuda al campesino, de darle la tecnificación, que nosotros pedimos siempre, la revolución agraria, el tema del agua, pues el gobierno pretende seguir sojuzgando y legalizar su dominio, ¿no? Al derecho propietario de los campesinos. Y por otro lado, se está entregando eh, miles de hectáreas, como al Marinkovic, 33.000 hectáreas, el INSA bueno, la justicia y el gobierno, pues van favoreciendo a estos grandes latifundistas, ¿no? O sea, es qué contrariedad tremenda, ¿no? Que ellos supuestamente luchan contra la corrupción de la tierra, del derecho propietario, eso es lo que argumentan. Sin embargo, son ellos los primeros promotores de este negociados, el gobierno mismo va en contra de las leyes, ¿no? Entonces, es pues un engaño cuando nos dicen que es para controlar, hacer respetar el derecho propietario de los campesinos, de los indígenas. Eso es absurdo, absolutamente, ¿no? Entonces, esas cosas están pasando, pues, compañeros, eh, yo creo que habrá que hacer algo al respecto, ¿no? Bueno, por suerte se ha anulado esa ley, pero sigue las movidas que está haciendo el gobierno contra el campesino indígena, ¿no? Muy bien, Gualberto, gracias. No sé si Miguel quieres comentar algo más sobre este tema. No, breve, después vamos a ver una entrevista a un dirigente campesino de Tariquía, donde justamente muestra el saqueo del agua en Tariquía por las petroleras. Y este saqueo es nacional. Se da con la minería del litio, se da con la destrucción de bosques en el oriente, se da con la minería del oro.
Es decir, es el ataque al movimiento, a la naturaleza y, por supuesto, las consecuencias las pagan en primer lugar los campesinos y todo el pueblo boliviano. Ujú. Muy, muy cierto eso. Bueno, quería redondear un poco este tema, ¿no? Que ya lo planteó Gualberto, que es importante denunciarlo con toda su fuerza, ¿no? Marinkovic, bueno, parte de la oligarquía, su familia en general, de los terratenientes, de esa clase parasitaria que son los terratenientes en Santa Cruz, que, bueno, se benefician, viven del Estado básicamente, de todas las concesiones que les da el Estado, para poder exportar productos y prácticamente no pagan impuestos de todo esto. Entonces, bueno, esta oligarquía parasitaria, bueno, se ha ido beneficiando constantemente del Estado por la entrega de tierras y bueno, pese a todos los conflictos que hubo con Marinkovic, en toda la época de la Media Luna, cuando están intentando incluso dividir el país, dar un golpe de Estado, etcétera, alrededor de los años 2006, 2007, 2008. Bueno, producto de todo eso, bueno, aparte del juicio, etcétera, en el que estaba este señor, también, bueno, se le revirtió las tierras que legalmente había adquirido, entre las cuales incluso hay una laguna, ¿no? El gobierno de Áñez le había devuelto estas tierras, algo terrible, o sea, le había vuelto a entregar 33.000 hectáreas. Es un territorio bastante amplio, ¿no? Bueno, en este caso es un territorio bastante vacío, pero es cerca al tamaño del otro tema que estábamos hablando antes. Bueno, la Franja de Gaza es un poco más grande que estas 33.000 hectáreas, ¿no? Entonces, en ese espacio, bueno, hay 2 millones de personas en la Franja de Gaza, ¿no? Bueno, es un espacio muy concentrado, pero para que se vea un poco la envergadura, el tamaño de este espacio que se le está entregando a esta familia, ¿no? Incluye incluso una laguna, ¿no? Bueno, después de que se le revirtió esto, producto de, bueno, la necesaria anulación de los hechos de corrupción que hizo el gobierno de Áñez, entre los cuales estuvo entregarle nuevamente estas tierras a la familia Marinkovic, pues ahora el Tribunal Constitucional, hace unas semanas, le volvió a entregar estas tierras y ratifica que le entreguen las tierras a la familia Marinkovic, ¿no? Pero realmente esto es terrible, ¿no? En el marco de, como denunciaba Gualberto, todos los problemas que tienen las familias campesinas en el país, incluso con sus propias tierras, las que trabajan habitualmente, por todos los problemas con los títulos, etcétera, y todas las dificultades que pone el Estado, más aún con la dotación de nuevas tierras que son necesarias en muchos casos. Bueno, pero en este caso, cuando es uno parte de la oligarquía, como es el caso de Marinkovic, ahí sí tiene todas las facilidades, ¿no? Incluso las denuncias que hay respecto a esto, bueno, en distintos momentos fue que se aceleraron procesos, etcétera. Bueno, básicamente toda una cuestión de corrupción para beneficiar a la familia Marinkovic con una gran extensión de tierras, justamente para que sea parte de esta explotación irracional de los terratenientes, que no dejan nada en beneficio del país, o casi nada, y que solamente les sirve para enriquecerse a costa de, bueno, todos los apoyos, todos los beneficios que les da el Estado, desde las subvenciones, libres importaciones, etcétera, y el no pago de impuestos, ¿no? Que la oligarquía se beneficia, ¿no? Entonces, realmente es esto un tema para denunciar plenamente y más aún en el marco de toda la problemática que viven las familias campesinas en el país, como dijo Gualberto, ¿no? Bien, no sé si quieren comentar un poco más sobre estos temas. Bueno, estamos... Sí, lo de Marinkovic es, bueno, primero fue ministro de Áñez, fue Muy bien. ministro Marinkovic. Por eso también salió más a la luz todo el lío con él. Primero le quitaron la tierra, eran tierras que venían de antes, pero así funciona la mayoría de las tierras de Oriente. Son tierras ocupadas por terratenientes de la década del 50, en muchos casos, a veces antes, pero sobre todo en la década del 50, cuando la reforma agraria en Occidente, en Oriente dijeron, bueno, entregaremos tierras a terratenientes. Entonces quedó Bolivia una mitad, supuestamente, con reforma agraria, la tierra para que la trabaja, etcétera, lo cual, por supuesto, fue producto, como decía Gualberto, de la revolución campesina, de la revolución social, eh, que no pudieron pararlo, porque esto es otro hecho histórico muy importante.
el gobierno del MNR, cuando sancionó la ley de reforma agraria, ya estaban ocupadas la mayor parte de las tierras por campesinos. Eh, es decir, fue una revolución campesina, auténtica. Pero además, en ese momento y en los años subsiguientes, le empezaron a dar tierras a los oligarcas en Oriente. Y estos son y después muchos extranjeros de diferentes lugares, los ricos que entraron, sobornaron a políticos, como la familia Marinkovic, entre otros. Eh, y se bañaron de todas las tierras de Oriente, echando a los indígenas, y en muchísimos casos con complicidad abierta del INRA. A veces con intermediarios, el INRA se la da a algunos supuestos campesinos y después ellos se la pasan a terratenientes, se la venden. Entonces, esta es la situación. Hay de todo, hay tierras boscosas que son deforestadas. Es decir, esta es la situación de Bolivia, ¿no es cierto? La oligarquía favorecida por este gobierno, hasta un tipo como Marinkovic, que fue parte de lo que ellos llaman golpismo de Áñez, bueno, fue parte del gobierno de Áñez. No, habría, por lo menos a él habría una razón para quitarle, política, ¿no? Pero como digo, esto es un caso más, es uno de los casos de despojo de gigantescas extensiones de tierra, de terratenientes que no, obviamente que no producen, bueno, lo que producen son trabajadores empleados de ellos, pero además tienen deforestación, tienen en muchos casos la soya transgénica, tienen todo tipo de sembrados con venenos, y ahora están haciendo el negocio de los biocombustibles con el Estado, produciendo soya para biocombustible, y para eso quemando bosques. Bueno, eso quería agregar. Ujú. Sí, no, muy importante eso, ¿no? Y claro, o sea, básicamente esta forma de enriquecimiento es a partir de ser parte de los ministerios, ¿no? Eso también fue como Doria Medina se enriqueció, etcétera, ¿no? O sea, es parte de del accionar habitual del empresariado boliviano, ¿no? Bien, bueno, esa sería en general la denuncia sobre este tema de, bueno, de las tierras, de la situación de las familias campesinas. eh, bueno, redondeando también un poco lo que decía Gualberto, ¿no? Todo este tema de la polémica que se desató por el tema de los derechos reales, bueno, en realidad oculta la realidad de cómo se le entregan abiertamente tierras a la oligarquía y cómo se desconocen los derechos de los pueblos indígenas y en general de todos los campesinos del país, ¿no? Bueno, se habló de que van a quitar la propiedad privada, etcétera, una serie y que incluso el mismo Evo Morales se sumó a ese discurso, valga decir esto, ¿no? Porque todo su sector, el sector de Evo Morales, defendiendo la propiedad privada, ¿no? Y con noticias falsas incluso, ¿no? Pero cerrados en defensa de la propiedad privada, ¿no? Y no es la propiedad privada pequeña del pequeño campesino, no, están defendiendo la gran propiedad privada de los grandes empresarios, de los terratenientes, de las constructoras que tienen condominios, que hacen urbanizaciones, bueno, esa gran propiedad privada es lo que estaban defendiendo, ¿no? Centralmente, por los videos, por las declaraciones que sacaron, ¿no? Bueno, como dijo Gualberto, eso se detuvo, esa ley, pero el problema es de que al fin y al cabo, o sea, esa ley no estaba ocultando, en realidad era prácticamente una actualización de ciertos aspectos técnicos, cuando en realidad no se tocan los temas de fondo, ¿no? Y cuando se empiezan a tocar, bueno, sale esto, ¿no? Que tenemos hasta al MAS, a Evo Morales, etcétera, defendiendo a los grandes oligarcas, a los grandes empresarios, y no hay voces políticas notorias en los medios de comunicación que justamente no dan espacios para esto, eh, que hablen de las necesidades, de la verdadera realidad y de la verdadera vulneración de los derechos del pueblo trabajador boliviano en general, ¿no? En este caso, bueno, los avasallamientos, bueno, todo el tipo de problemas que tienen
a nivel de las tierras, bueno, nuestros hermanos campesinos, incluso el tema del agua, como se dijo, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora, antes de pasar, bueno, a este otro tema que es muy importante, lo de Tariquía, brevemente de la situación del MAS, ¿no? Y toda la crisis que, bueno, se ha ido desatando nuevamente. Bueno, brevemente porque realmente es todo realmente parece como una novela, ¿no? Como dicen, un culebrón, ¿no? Donde van, vienen, hacen una cosa, deshacen lo que hicieron. Bueno, la gran novedad, lo que hablamos la anterior semana, fue la situación donde se realizó el Congreso del alarcista, nombrando una nueva dirección, dejándolo de hecho fuera de Evo Morales y a todo ese sector del MAS, tratando de imponerse y a través de esa imposición obtener la sigla y garantizar la candidatura de Arce como MAS y con el aval del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Sin embargo, bueno, el Tribunal Supremo Electoral acudió a este Congreso dándole viabilidad y legalidad, pero con observaciones, ¿no? Que se les había impuesto desde el Poder Judicial, etcétera, ¿no? Bueno, pues, ¿en qué irá esta situación de qué estará haciendo el Tribunal Supremo Electoral, la viabilidad, etcétera, los cuestionamientos que puede haber? Tal vez hay algunos cuestionamientos también por parte del Tribunal Supremo Electoral, pero el centro de la novedad y la nueva noticia es que Arce le propone hacer un Congreso de Unidad, un acuerdo de unidad a Evo Morales, ¿no? Entonces, bueno, ahí saltó todo tipo de comentarios, desde los sectores evistas, que al hacer estas declaraciones Arce estaría desconociendo el Congreso del Alto, eh, hecho muy interesante a propósito de, pero Evo Morales también pone condiciones, que se tiene que ir a unas internas cerradas, y bueno, y prácticamente devolviendo un poco la pulseta, ¿no? Bueno, después de todo el daño, toda la discusión, todos los insultos, acusaciones, ataques que se fueron haciendo, bueno, realmente ya vivimos, pero en Bolivia este tipo de acuerdos, ¿no? O sea, probablemente sería un acuerdo totalmente sin principios, ¿no? Después de haberse acusado de corrupción, narcotráfico mutuamente, los arrestos, no olvidemos que recientemente incluso el suicidio de un exfuncionario del lado evista, bueno, toda esa situación, bueno, y ahora podría darse una nueva unidad entre ambos. Bueno, habrá que ver qué sucede. Por el otro lado, también puede ser una maniobra de Arce para tratar de ganarse el apoyo de algunos sectores evistas y mostrar que él quería la unidad y que Evo Morales no quiso. Habrá que ver, ¿no? En realidad, en todo este marco de politiquería que está realizando el MAS, pero lo que sí tenemos que ver por fuera de todas estas apariencias, todos estos discursos y opiniones y todo lo que van diciendo, es de que en toda la discusión, todo el debate que hay y las últimas declaraciones también entre Arce y Evo Morales, no parece para nada una discusión política, programática, no parece para nada qué tipo de país se necesita, que es lo que suelen decir, ¿no? El proyecto de país, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto de país tiene? ¿En qué se diferencia el proyecto de país de Arce o de Evo? En nada. Incluso ahí también podríamos añadir a Mesa, Camacho, etcétera. ¿Se diferenciará en algo el proyecto de país? Pues en esencia tienen acuerdos en los elementos centrales, ¿no? Básicamente la principal discrepancia y diferencia que tienen es respecto a quién está a la cabeza y quién obtiene los beneficios de administrar los negocios desde el Estado de las transnacionales y la oligarquía terrateniente, ¿no? Entonces, lo que brilla totalmente en la ausencia en todos estos sectores, obviamente en los derechistas y también en todo lo que es Arce y Evo Morales, es qué dicen del pueblo trabajador. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué diferencia tiene? ¿Está alguno de ellos en contra, por ejemplo, de toda la precarización laboral? Ambos están defendiendo todo ese modelo y lo fueron impusiendo y además profundizando, ¿no? ¿Qué dicen de la presencia de las transnacionales en el país? Plenamente de acuerdo, ¿no? Ambos lo fueron haciendo y nadie dice nada en contra de esto, ¿no? ¿Qué dicen de la oligarquía terrateniente, ¿no? Bueno, están, como vimos antes, entonces le entregan incluso nuevas tierras a, a los terratenientes, a lo peor de los terratenientes, como es la familia Marinkovic. Entonces, realmente, además de que están con un pleno acuerdo, tanto de Boyarse en distintos momentos, en darles plenos beneficios a todos los terratenientes del país, a todas las transnacionales. Entonces, bueno,
Esa es la realidad, esa es la situación. No hay diferencias de fondo, solo son las diferencias de quién va a ser el que administre los negocios y pueda llevarse alguito de plata por corrupción o por distintas formas que les dejen de migajas los oligarcas y los terratenientes y las transnacionales al gobierno de turno, ¿no? Por sus servicios y por poder permitir que se realice libremente la explotación y el saqueo del país, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que ver, denunciar en general detrás de toda esta situación y todas las pugnas que hay entre el MAS, dentro del MAS, entre Arce y Evo Morales, ¿no? Tal vez quieren complementar algo, compañeros, Alberto, Miguel. Palabra. Y vuelve. Eh, sí, yo creo que el tema político prácticamente ha ido ensuciando pues hasta los más, digamos, hasta los lugares más, digamos, alejados de nuestro país. Y, y esto crea, digamos, indignación, ¿no? Es lo que justamente tú has comentado de que el MAS lo que está haciendo, ¿no? No, acá no, todo lo que hace el MAS es algo premeditado, planificado políticamente y que esto pues eh, nos hace ver como si fuera, ¿no? Algo casual, nos hacen ver a la población, porque en este momento hay mucha gente que está siguiendo estos problemas. Hay un pronunciamiento, inclusive los mismos gente del MAS, pero de base, hay algunos pronunciamientos, ¿no? En contra de estas decisiones, porque esto es un desconocimiento a un Congreso que multitudinario, ¿no? De todo el país. Aunque supuestamente también se ha hecho conocer que esto era un Congreso de los funcionarios del MAS, ¿no? Y que por tanto también recayó en Grover García, que es un exfuncionario y funcionario actualmente, y también la Julia Ramos, que es una de las que ha saqueado, ha robado el fondo indígena conjunto con Achajol. Desde ya, o sea, es decir, esa directiva se estaba simplemente adueñando del MAS y no dando lugar a la población o a las bases, como ellos dicen, ¿no? Esas reacciones se han notado en varios sectores en esto, ¿no? Denunciando este engaño que ha hecho el MAS hacia sus bases, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, podemos también decir nosotros que eh, decir el MAS se ha desacreditado bien, bien profundamente, ¿no? Desde todo punto de vista, el MAS está desacreditado, solamente se mantiene a través de artimañas y derroche de dinero del pueblo. No hay otra manera de poder concientizar, o sea, es querer manejar con concientización, como dices, con programas de gobierno, no existe. Lo único que existe es eso, ¿no? La manipulación, la artimaña para manejar a las bases, ¿no? Entonces, todo se cayó, ¿no? El proceso de cambio, todos esos eslogans que manejaban se ha caído. Entonces, lo único que le queda es copar, digamos, la corte electoral, el tema de los magistrados. O sea, es a través de eso, ¿no? Ganar las elecciones y perdurar, ¿no? Varias gestiones. Porque sí, hablando de las bases, yo creo que no le van a dar respaldo casi al MAS, a no ser sus funcionarios. Sus funcionarios son las que están movilizando, digamos, a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, también yo podía decir, pues, había que ver, ¿no? Porque el cimiento del MAS se está moviendo, ¿no? Antes se movía por el techo nomás.
ahora se está moviendo por el cimiento. Y en ese sentido, un poco que nosotros estamos viendo también aquí en Cochabamba y a nivel nacional también con algunos compañeros, de poder reactivar, digamos, el tema del ACP, ¿no? Porque el ACP no ha tenido, es decir, ¿cómo se llama? Se mantiene el ACP, solo que ha habido, digamos, una disgregación de alguna gente y por tanto el ACP está pues en las bases, inclusive más auténtico en este momento, reluce nuevamente, o sea, es decir, en vista del descolorido del MAS, entonces empieza a relucir ahí al fondo el ACP, ¿no? Entonces, porque ya el MAS ha dado una imagen pobre y además traidora, entonces hay una posibilidad de que el ACP en las diferentes, no hay contradicción. Yo he estado consultando con varias provincias de Cochabamba sobre el ACP. Un cariño especial por el ACP. Y esto, digamos, habrá que madurarlo un poco más. Yo me reuní, y Miguel sabe, yo me reuní con Alejo Vélez, porque si bien no fui parte del ACP, pero fui el principal promotor del ACP, ¿no? Porque yo fui, digamos, uno de los pilares principales de la Federación Única de Cochabamba en ese entonces. Entonces, por esa razón, con Alejo Vélez quedamos, esto yo comento con ustedes, para relanzarlo al ACP, eh, haciendo una convocatoria, ¿no? Recuperando una lista gigante de compañeros que en este momento no participan en el MAS, están ignorados, entonces, y son los auténticos, digamos. En ese sentido estamos viendo esta posibilidad de que en vista de que no hay, digamos, no se visibiliza realmente una contradicción contra el MAS, si bien nosotros como el PT, pero también podía el ACP recaudar mucha gente, copar muchos espacios, digamos, en áreas rurales. Entonces, estas posibilidades un poco estamos viendo y con Alejo hemos quedado de que vamos a lanzar una convocatoria y, y esto, digamos, para reafirmar al ACP, de que el ACP no está activo y vivo en este momento. Bueno, con esas palabras hemos quedado. Entonces, esperemos que se concrete y de esta manera podemos avanzar también por ese lado y así podemos ¿no? tener también más fuerza, digamos, porque el MAS está pues con su poderío económico, está pues avasallando todo ilegalmente o ilegalmente, está todo acaparando. Y frente a eso, prácticamente no tenemos, digamos, el movimiento campesino para podernos defender, digamos, ¿no? En este momento. Entonces, yo les comento, compañeros, este tema. Bueno, hasta ahí hemos avanzado en las charlas con Alejo Vélez. Él también está totalmente en contra del MAS. Entonces, en ese sentido estamos coincidiendo. Muy bien, Gualberto, muchas gracias por toda esa información. Y bueno, es importante ver y discutir justamente distintas formas de dar una alternativa frente bueno, a toda la derechización generalizada del MAS y frente también a todo lo que es su oposición de derecha, ¿no? Que tienen plenos acuerdos, sobre todo en los temas centrales del país, como es la oligarquía, el dominio oligárquico y el dominio de las transnacionales y el saqueo del país por parte de estos, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco es importante dialogar y tratar
ver, digamos, espacios de articulación para lograr una alternativa desde el pueblo trabajador, desde los distintos sectores, nuestra, ¿no? Que defienda los intereses del pueblo trabajador. Bien, vamos a pasar al último punto del programa del día de hoy. En este caso, estamos hablando justamente de lo que anunciamos desde el inicio, la situación de Tariquía. Tenemos una entrevista muy importante con el compañero Francisco Romero, que es dirigente campesino de Tariquía. Y bueno, en Tariquía hemos ido denunciando en este programa cómo ha ido continuando bueno, con el objetivo de introducir la explotación petrolera, la exploración, etcétera, cómo se han ido entrando al Parque Nacional. Bueno, Francisco nos comentará, bueno, hay una entrevista al compañero Francisco por parte del compañero José Luis Saavedra, en la cual podremos, bueno, escuchar un poco cuál es la situación actual de Tariquía, cómo se está dando, bueno, toda la situación actual de explotación que está imponiendo el gobierno en este sector en parques nacionales, como decíamos, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar la entrevista que la tenemos grabada. Primero, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. A ver, don Francisco, estos días nos hemos enterado que YPFB Chaco con Petrobras está explorando, perforando el pozo Domo Oso X3. Y los técnicos, etcétera, de YPFB dicen que no está que no afecta al núcleo de la reserva. Esto quisiera que nos comentara porque no es el primer pozo que están perforando. Ya ahí en la parte sur de la reserva de Tariquía, en Churumas, también han estado y están perforando pozos. En Astilleros también están perforando. En fin, una primera consulta, don Francisco, ¿cómo está la situación de la reserva de Tariquía en relación con estas perforaciones, exploraciones, explotaciones? ¿Cuál es la situación que se tiene ahí en la reserva de Tariquía, don Francisco? Ya, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, comentar, ¿no? Con relación a su pregunta es de que evidentemente YPFB está operando dentro de la reserva de Tariquía. En principio estaba con el pozo Astilleros X1 haciendo la exploración, el cual sabemos ya que fracasó, pero que sí, el cual se encuentra para nosotros dentro del área núcleo, para ellos fuera, porque se inventaron un plan de manejo a espaldas de nosotros, en el cual rezonificaron la reserva y acortaron el área núcleo, bajaron una categoría para hacer la exploración. Entonces, pero de acuerdo a, aún haciendo valer este plan de manejo, aún estando en esta categoría, no se puede hacer ese tipo de trabajos, digamos, no se puede hacer extracción, digamos. Es área de uso moderado no extractivo, su nombre lo dice. Entonces estaría en esa área, según ellos, digamos, en un área donde es prohibida también. Bueno, luego de Astilleros han entrado a Churumas. Churumas está más adentro todavía, más adentro de la reserva, más adentro del área núcleo. Ahí están con el Churumas X1, X2 y sabemos que están ya por comenzar el X3 y tal vez el X4. Sabemos así por comentarios, de manera oficial no sabemos, pero sí esos pozos están ya realmente en el corazón de la reserva. Entonces, ahora, el tema de San Telmo Norte, el bloque San Telmo Norte, los domosos, el X1 y el X2 están dentro de la reserva, pero están en otra área más baja, digamos, igual estaban en el área de uso moderado no extractivo, igual con este plan de manejo le han bajado una categoría más y en el cual supuestamente ya se puede hacer cualquier actividad. Y el tema
domo oso X3, ese está fuera de la reserva, está en el área de amortiguación, no está dentro de la reserva, eso hay que aclarar, no podemos decir de que está ni en la área núcleo ni tampoco dentro de la reserva, está fuera, está en el área de amortiguación. A unos, ese sí estaría en la puntita, como decía el licenciado Centeno, el ingeniero Centeno, que estaba el Churuma, el Astilleros, que estaban en la puntita, que no afectaban a la reserva, ese sí estaría ahí. Pero lo que cabe resaltar y lo que es importante aclarar es de que este pozo, el domo oso X3, aparte de estar, digamos, en el área de amortiguación, que es un área muy importante de acuerdo a la categorización de las reservas, es un área donde tampoco se puede hacer este tipo de actividades. Pese a todo eso, está en un área muy frágil, está en las cabeceras de los ríos de Chiquiacá. Entonces, por eso es la molestia y el rechazo de los comunarios de Chiquiacá, porque estarían en las cabeceras de sus fuentes de agua y ellos estarían aguas abajo. Entonces, y también lo que hasta el más tonto se da cuenta es de que como no han podido ingresar con maquinaria, no han podido ingresar con todos sus equipos al X1, al X2, por el tema de la reserva y la resistencia de las comunidades, es que han optado por el X3 y están para instalarse con toda su maquinaria, equipamiento, logística y todo eso, y de ahí hacer una arremetida con todo y ya tener todos los equipos ahí, porque antes tenían que traer de Santa Cruz, no sé de dónde, lejos, y sin tener una seguridad dónde iban a tenerlos y todo eso, no podían traer. Entonces ahora están preparando el camino para entrar de golpe al domo X2, al X1 y el X2. Pero ¿en qué situación están este pozo? Este pozo está recién en la socialización para obtener la licencia ambiental. O sea, no están todavía explorando, no están en este tipo de cosas. También es bueno aclarar, porque si no vienen y dicen están haciendo tales cosas, y cuando no es así es fácil para que digan y luego que hablamos mentiras. Entonces esa es la situación que está pasando Tariquía. Muchas gracias, compañero Francisco. Un par de consultas más. Sobre todo pensando en la gente del resto del país, La Paz, Cochabamba, etcétera, que parece que no hay mucha información acerca de Tariquía. Coméntenos brevemente por qué se defiende Tariquía, cuál es la importancia de Tariquía. Entendemos que es un acuífero, es una zona de reserva de agua, de recarga hídrica, también tiene un bosque muy importante que es el bosque boliviano tucumano. En fin, hay varias, creo, razones. Coméntenos por qué hay necesidad de defender Tariquía y que esta defensa además sea apoyada por el conjunto de la sociedad civil boliviana, no solo de Tarija. Pero coméntenos cuál es la importancia de Tariquía, por qué defendemos Tariquía o por qué decimos no a las petroleras, compañero Francisco. Bueno, yo puedo apuntar tres cosas. La primera es que la reserva de Tariquía ha sido creada con un objetivo. Y usted lo ha dicho, uno de los objetivos era conservar una muestra, la última muestra del bosque húmedo tucumano boliviano y yungueño. Entonces, era conservar este bosque. Y este bosque, lo más conservado que se encuentra en ese lugar, en el lugar de la zona núcleo. Ya. Hola, ¿me escuchan? Sí, se cortó un momento. Estábamos indicando entonces que este bosque tiene que ver con la zona núcleo. Si nos puedes reiterar esto. Sí, o sea, el objetivo de conservar este bosque, y este bosque más bien conservado está en la zona núcleo. Por eso se le ha declarado zona núcleo, porque ahí está el bosque más bien conservado y ahí están todos los animales también, la fauna, digamos, más bien conservada, la que está en peligro de extinción, todas esas cosas, como el anta, el jaguar, el oso Jucumari.
de anteojos, sí, el Jucumari, eso por una parte. También era conservar, se considera como uno de los principales acuíferos del departamento de Tarija, era conservar, o sea, proteger las cuencas hídricas de esta zona, de los ríos grandes de Tarija y Bermejo. Entonces, eso quiere decir de que son zonas importantes, cuencas hídricas muy importantes para conservar estos ríos, para garantizar los caudales de agua de estos ríos y garantizar la humedad que genera, el oxígeno que genera esta reserva, su bosque, su fauna, todo lo que tiene para el resto del departamento de Tarija, el país y el mundo. Ya, eso es por una parte. Por otra parte, defendemos, ¿por qué? Estamos viendo y estamos pasando momentos muy difíciles en el tema del cambio climático. Y estamos viendo la escasez del agua en el mundo, en Bolivia, en Tarija especialmente, es ya preocupante. Entonces, no podemos darse el gusto de sacrificar el único pulmón que tenemos en Tarija, sabiendo de que es el quien da vida todavía a este ecosistema aquí en el departamento, en el país también. Entonces hay sequías, hay escasez de agua, y si aparte de eso le matamos lo que genera un poco de humedad, lo que mitiga todavía un poco el cambio climático y todos esos efectos de la contaminación, entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, una destrucción masiva del medio ambiente y del ecosistema, no. Entonces, por eso, otra parte. Un tercer motivo es de que ya no creemos en el falso testimonio, falso discurso de que esto nos va a generar desarrollo, riquezas, cuando sabemos que no genera nada. Tenemos el departamento de Potosí, que ha dado riquezas al país desde años y es uno de los departamentos más pobres. El Chaco, lo mismo, ha generado tanta riqueza para el país y todavía la gente sigue en extrema pobreza en esos lugares, y eso es lo que quieren hacer aquí. Entonces, solamente quienes aprovechan son los políticos. Lo que se ve son casas lujosas, movilidades lujosas, autoridades de diferentes niveles con jugosos sueldos y viáticos. Y eso, no hay mejoras para el país, la salud está peor que antes, la educación lo mismo. Entonces, es un falso discurso solamente y esto no va a generar desarrollo. Sabemos también de que ya el gas se está volviendo gas y que no hay, lo único que están haciendo agujerear y destruir los ecosistemas para buscar cuando saben que no hay. El único motivo que tienen es gastar y gastar y gastar, como lo que pasa en astilleros, ¿no? Y otra prueba clara también es para astilleros, con el decreto 2366, el gobierno ha autorizado a las empresas petroleras que ingresen a cualquiera de las áreas protegidas de Bolivia. Y una de las condiciones que ha puesto es que de cada proyecto el 1% debe ir destinado al área protegida. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? El gobierno, lo que sabemos ya oficialmente, es de que YPF habría transferido al CERNAP la suma de 4.6 millones de bolivianos por un concepto de compensación ambiental. Entonces, lo que autoriza el decreto 2366, en realidad deberían transferir 6 millones y algo. Pero en lo que seguramente se ha transferido, pero lo que sabemos oficiales es de 4.6. Pero ¿dónde ha ido a parar eso? Ha ido a parar al CERNAP nacional o al Ministerio de Medio Ambiente, y para las comunidades que ha llegado, no ha llegado ni un centavo, no ha llegado nada, y por eso es que el CERNAP más le conviene que se destruya la reserva que va a recibir ahora los funcionarios que están ahí en el Ministerio de Medio Ambiente, en el CERNAP, van a tener mucha plata para ellos, para asegurarse el futuro de sus familias solamente, y no así para las reservas. A ellos no les importa que si proteja el ecosistema, las áreas protegidas, no, a ellos les importa que eso les genere plata, y sin importar si la generación de esa plata sea sacrificando lo que ellos están cuidando. Entonces, aquí pareciera que hemos puesto zorros a cuidar corderos, y es el colmo ya.
Eso es lo que ha pasado en Tariquía, por eso hay tanta molestia de que a nombre de nosotros sacan, se hace el daño al ecosistema aquí en Tariquía, el daño al medio ambiente aquí en Tariquía, a las comunidades, pero se lo cobran otros. Esta es la realidad. Cierto, realmente muy preocupante. Ahora, penúltima consulta, don Francisco. Es importante también informar a la sociedad civil boliviana que Tariquía ha sido defendida ya prácticamente desde el 2015 y quisiera que nos comente un poco, se ha ido haciendo vigilias, marchas, la primera gran marcha del 2017, 25 de abril del 2017, la vigilia de más de 6 meses, el 2019, la segunda marcha, agosto del 2019, se han presentado también acciones legales, acciones populares para defender Tariquía, no ha resultado eso, pero creo que es importante resaltar este hecho que la gente de Tariquía, de la subcentral de Tariquía, con líderes tan importantes como usted, como Paula, han ido luchando y defendiendo, yo diría heroicamente, la reserva de Tariquía. Coméntanos estas principales acciones que han hecho para defender Tariquía frente a una política del gobierno que habla de la madre tierra, pero agrede a la madre tierra con la exploración petrolera, en otros lugares con la explotación minera, contamina, etc. Coméntenos estas dos situaciones, don Francisco. Por una parte, estas luchas, movilizaciones tan importantes que ustedes han ido desarrollando ya desde hace casi 10 años, pero a la par también esta política tan agresiva de parte del gobierno, incluido las represiones que la policía ha generado ahí cuando hubo el bloqueo en Chiquiacá en marzo del 2019, que han levantado el bloqueo los policías de manera violenta. Coméntenos estas situaciones, don Francisco, por favor. Bueno, así es, ¿no? Como usted ya lo mencionó, se ha hecho diferentes acciones legales, se ha hecho diferentes manifestaciones que pareciera, muchos dicen, no ha funcionado, ha funcionado. Yo diría que si no hubiera sido eso, Tariquía ya fuera solamente un bosque de agujeros, un puro campamentos petroleros sería Tariquía, ya no sería reserva. Gracias a todas estas acciones que se ha hecho encabezadas por la subcentral de Tariquía, con el apoyo de las bases, hombres, mujeres, los compañeros y compañeras de Chiquiacá también, que han puesto todo lo que han podido para defender, es de que hasta el momento, por lo menos Astilleros San Telmo Norte no ha continuado hasta ahora. Se ha logrado parar eso. Astilleros han tenido una estrategia muy importante de ingresar por el otro lado, por donde nosotros no hemos tenido acceso, no se nos ha dejado acceder. La gente y los vecinos han tenido que autorizar para que entren, cuando nosotros, los dueños de la reserva, hemos sido agredidos, todas esas cosas, ¿no? Me refiero allá al Distrito 11, todo eso. Y el Cajón, bueno, y la comunidad del Cajón. En el Cajón. Eso. Sí, en la comunidad del Cajón. Pese a todo eso, se ha logrado, y si logra estar en resistencia, en vigilia constante, bueno, los compañeros de Chiquiacá, ellos están, como decimos en el campo, al charqui, si algo pasa, para salir y defender de nuevo, ¿no? Y nosotros para salir a apoyar, bueno, nosotros vivimos aquí en Tariquía, estamos en el corazón mismo de la reserva, digamos así, me refiero en el corazón, en el espacio territorial, digamos, porque estamos al centro, digamos, de la reserva. Y lo que pero que el bloque San Telmo Norte cruza por nuestras comunidades, entonces a nosotros lo que nos preocupa es que ingresen, a la vez que ingresen, tienen el camino para cruzar por donde ellos quieran, entonces por eso es nuestra resistencia y seguimos en pie de lucha. Bueno, ahora ya sabemos, las acciones legales, todo eso no han funcionado, eso sí no han funcionado porque estamos luchando contra un poder grande, el poder político, el poder económico, de un gobierno que ciertamente en teoría dice defender la madre tierra, en la práctica actúa atropellando los derechos de la madre tierra, del medio ambiente, de los pueblos indígenas, campesinos y todo eso. Otro falso discurso que sale por lo menos al exterior a jactarse
diciendo de que defienden y todas esas cosas. Pese a todo eso seguimos y bueno, muy importante ahora como estrategia también tenemos para, a ver, dentro de un plazo más prudente, estamos comenzando a socializar para ver a ver qué posibilidades tenemos para hacer una consulta popular, lo que ha sido en Ecuador del Yasuni. Entonces veremos a ver si es que hay el apoyo, haremos una socialización para ver si es que nos conviene o no nos conviene, si hay el apoyo o no hay el apoyo de instituciones, autoridades, pueblo en general, si hay para hacer un referéndum departamental solamente por la reserva de Tariquía o un referéndum nacional solo por la reserva de Tariquía o por todas las reservas del país. Eso seguramente dentro de 2 o 3 meses ya se dará a conocer qué es lo que va a pasar. Digamos, eso sería lo que se viene, ¿no? Qué bien. Finalmente, don Francisco, a tiempo de agradecerle por esta importante entrevista y de compartirnos su propia voz, quisiera que hagamos algo así como una convocatoria al conjunto del país, al conjunto de la sociedad civil boliviana, en el sentido que un acuífero tan estratégico como es el de Tariquía no solo es para los tarijeños, es para todo el país e incluso más allá del país, por cuanto usted lo decía, el agua es realmente vital, es estratégico, es lo que todos deberíamos defender. Quisiera que cesáramos esta entrevista con una convocatoria a que todos los bolivianos y las bolivianas apoyemos la defensa de Tariquía, no a las petroleras, y que no sigan contaminando ni depredando los ecosistemas, las fuentes de agua, las fuentes de vida en realidad, don Francisco. Por favor, una convocatoria a los jóvenes, también al conjunto de los ciudadanos de Bolivia, que Tariquía nos corresponde defender a todos. Creo, un deber y un derecho defender Tariquía, todos los bolivianos y las bolivianas. ¿Lo veríamos así para terminar, don Francisco? Está bien, sí. Bueno, yo como líder, como dirigente de la Sociedad Central de Tariquía, hacer un llamado a la población boliviana del departamento de Tarija, a la población boliviana, hombres, mujeres, jóvenes, niños y adultos y ancianos, de que nos pongamos a pensar en la vida. Porque esta reserva no solamente es una reserva porque está bonita, porque tenemos un lugar verde, sino es una reserva que nos genera vida para todo el pueblo. Tenemos que pensar de que el falso discurso de que va a haber plata para hacer desarrollo, para hacer desarrollo en el país, es mentiras, o sea, es falso. Tenemos que pensar de que en el país vivimos y el mundo estamos viviendo un cambio climático muy duro, estamos viviendo sequías muy duras, se están perdiendo las fuentes de agua, y si perdemos la fuente de regeneración del agua de las cuencas hídricas de eso, ¿qué ganamos con hacer, con mejorar, con pedir ayuda para la producción, con pedir ayuda para hacer canales? Vamos a quedarse con canales secos, con tuberías secas, con gas vamos a regar nuestras plantas, con gas vamos a tomar. No, el gas ya se está haciendo gas, los recursos se van para los políticos, los recursos se van afuera y nosotros nos vamos a quedar con el desastre. Entonces, lo que estamos haciendo la gente de Tariquía, que esto también nos significa sacrificio. Nosotros sacrificamos nuestra producción. Para nosotros es más difícil trabajar porque tenemos ciertas restricciones, pero preferimos tener ciertas restricciones y contar con una reserva bien conservada. Eso genera de que si garantice todavía que haya un medio ambiente saludable para el país, que haya la regeneración del agua para el departamento, para el país. Entonces, más que todo que tenemos que impulsar esta lucha deberían ser los jóvenes. Tomar el ejemplo del Yasuni en Ecuador, cómo la juventud se ha alzado, ha luchado, ha logrado hacer un referéndum y parar y sacar a más de 200 empresas. O sea, levantar más de 200 campamentos ya instalados en el Yasuni. Entonces,
con esa conciencia, con ese ejemplo del pueblo ecuatoriano, yo creo que el pueblo boliviano deberíamos hacer así, especialmente la juventud. Todas las universidades, los institutos, o sea, las universidades del país tienen facultades forestales, facultad agronómica, facultad de alimentos. Se ha cortado, se ha cortado. No. Y hay que cortar Bueno, comunicación. muchas gracias, don Francisco. Lamentablemente se ha cortado. En esa parte, bueno, se cortó la comunicación y ya no se pudo continuar con la entrevista, ¿no? Pero bueno, ahí teníamos esta importante denuncia y este llamamiento incluso a tomar acciones para detener esta destrucción ambiental que se está dando en Tariquía y para lo cual es necesario, bueno, es una lucha de todos, ¿no? Porque es parte de, bueno, nuestras reservas forestales, como muchas veces se dice, es parte de los pulmones del país, incluso se puede hablar de, no, de la región en general, ¿no? Y cómo esto está siendo destruido por los intereses de las transnacionales en el marco de una política del gobierno a favor de estas y tratando de cubrir un poco los problemas económicos que genera una economía capitalista como la nuestra, ¿no? Una economía capitalista de saqueo por parte de las transnacionales y la oligarquía, ¿no? Entonces, bueno, todo el apoyo a Tariquía y bueno, estaremos en siguientes programas también, como ya lo fuimos diciendo, nuevamente estaremos conversando sobre la situación de Tariquía. Bien, de esta forma, con este punto, vamos concluyendo el programa del día de hoy de Radio Rebelión. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Gualberto. Muy buenas noches a todos. Y bueno, ya nos encontramos la próxima semana con su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches.